Hola, bienvenidos a más una clase. En esta oportunidad estaremos viendo cómo utilizar recursos multimedia en HTML5 y lo utilizaremos en un ejemplo con Ajax y colecciones de datos. La versión 5 de HTML tiene soporte integrado para el contenido multimedia gracias a los elementos audio y vídeo. Estos elementos son elementos HTML. Esto ha ofrecido la posibilidad de insertar contenido multimedia en los documentos HTML. Para insertar contenido multimedia en nuestra página, por ejemplo, en este caso, tenemos la inserción de un video. Se utiliza la etiqueta video. En el atributo src de la etiqueta video, debemos indicar la URL del video que se debe reproducir o la ruta al archivo dentro del sistema local. Una forma de comprobar que el navegador en el cual se está viendo el video soporta la reproducción de video con HTML5 es insertando un texto entre las etiquetas de apertura y de cierre del video. Como vemos en el ejemplo, este texto se mostrará solo si el navegador no soporta la etiqueta video. Entonces este texto solo será mostrado en los navegadores que no soporten esta etiqueta. En este siguiente ejemplo se muestra cómo insertar un audio en un documento HTML. Para insertar audio se utiliza la etiqueta audio y de la misma forma que la anterior, en el atributo src se debe indicar la URL del recurso a reproducir o la ruta en donde se encuentra ese archivo. En el ejemplo anterior, si se habían fijado, aparte del atributo src estaban los atributos controls, autoplay y loop. El atributo control muestra los controles estándar de HTML5 para la reproducción de audio o vídeo. El atributo autoplay hace que el audio se reproduzca automáticamente y el atributo loop hace que el audio se repita automáticamente. Ahora pasemos a un ejemplo práctico donde crearemos una aplicación web que utilice recursos multimedia de un servicio web remoto que nos proveerá de una colección de datos y entre esos datos habrán audios que se podrán reproducir en nuestra página web. En este ejemplo vamos a crear esta aplicación web sencilla que tiene un título y 7 tarjetas que van a contener información de diferentes recursos de música. Cada una de estas tarjetas va a tener información sobre la música que va a reproducir. Por ejemplo, esta tiene la portada, una imagen de portada, el título de la música, el artista, el género musical y el año. Y también vamos a poder reproducir esa música. Estos datos, la imagen y la música, la vamos a estar recuperando de un servicio web que vamos a ver a continuación. La dirección de nuestro servicio web será esta de aquí: https://davidruizdiaz.github.io/playlist/. Accediendo a esta dirección URL, el servicio web nos estará retornando todos estos datos. Son datos para 7 músicas. El servicio web retorna entonces una colección. Las colecciones están representadas por los corchetes. Quiere decir que dentro de estos corchetes hay varios objetos que podemos utilizar. En este caso, cada uno de los objetos será una música. Entonces, para este primer objeto tenemos la música, que viene a ser el título de la música, un texto. Luego tenemos el artista, que también es un texto. Luego tenemos su año, también es un string.
la portada, que viene a ser la imagen que se va a mostrar, que esta portada ya es una URL que apunta a una imagen, esta de aquí. El género, que también es un string, y el audio, que va a ser también una dirección URL que apunta al audio que se debe reproducir. Entonces esta colección de datos es la que nos va a retornar nuestro servicio web. Esta misma colección de datos es la que vamos a manejar en nuestro ejemplo para insertarlo dentro de nuestra aplicación web. Para este ejemplo creé un proyecto nuevo llamado Playlist, que tiene esta estructura de carpetas y archivos. Dentro de la carpeta CSS tenemos un archivo estilo.cs y otro archivo materialize.min.css. Dentro de la carpeta JS tenemos el archivo app.js, jQuery y materialize.js. Y en la raíz de nuestro proyecto tenemos a index.html. En el index tenemos toda la estructura básica de HTML5 que incluye el doctype, y en la etiqueta head tenemos incluido al link de materialize.css que está en la carpeta CSS. También tenemos incluido las fuentes de Google Fonts para que nos muestre de manera diferente el título, y también tenemos incluido el link del estilo.css. Este materialize.min.css es un framework de CSS parecido a Bootstrap, cuya documentación se encuentra en la siguiente página. Esta es la documentación de Materialize. Al igual que Bootstrap, también tiene toda una serie de componentes y utilería que pueden ayudarnos a desarrollar nuestras aplicaciones web de una forma más ágil. Entonces, para nuestro ejemplo, utilicé este framework de CSS. Continuando con la revisión del index, entonces en el body, en la primera parte tenemos el título de la página, y luego enseguida tenemos una fila. Esta clase row representa una fila, o sea, sería todo esto de acá. Dentro de la fila vamos a tener una columna, y dentro de esa columna nuevamente tenemos a una tarjeta. Esta tarjeta es la que va a mostrar la imagen, todos los datos de la música, incluida nuestra etiqueta audio. Luego de esto, más abajo tenemos incluidos todos los scripts necesarios para que podamos trabajar con jQuery, con Materialize y nuestro controlador que viene a ser app.js. Voy a borrar esta última línea donde se agrega app.js para ver cómo se vería la página sin el controlador, solo la página HTML. Esta sería nuestra página sin nuestra app.js. Tendríamos el título y una sola tarjeta. Esta tarjeta muestra una imagen aleatoria. Como vemos, podemos recargar y se va a cambiar la imagen, y unos datos estáticos, datos de ejemplo. Entonces, cuando recuperemos los datos de nuestro servicio web, es esta tarjeta la que vamos a tener que ir reproduciendo para cada música que haya en nuestra colección de datos. Y cada tarjeta va a contener los datos de cada una de las músicas que se fue recuperando, incluida el audio que se tiene que reproducir. Para entender un poco mejor esta tarjeta, pasemos de nuevo al index. En nuestro index, una tarjeta entonces está representada por esta estructura, pero también tenemos la columna, que es el contenedor de nuestra tarjeta. Entonces, para cada tarjeta debemos de tener en cuenta desde la div que tiene la clase call. Eso quiere decir que para que yo pueda tener una nueva tarjeta, tengo que copiar toda esta estructura y pegarla dentro de la div que tiene la clase row. Así. Voy a guardar
y me voy a la página a actualizar. Como pueden ver, entonces tengo 3 tarjetas. Esto vendría a ser para 3 músicas. Nosotros debemos de conseguir crear automáticamente cada una de estas tarjetas para cada una de las músicas que nos devuelva nuestro servicio web. Aparte de eso, podemos observar que en nuestra tarjeta, que viene a ser esta de aquí, la primera tarjeta, tenemos la imagen, que viene a ser esta de aquí, en donde se puede observar que en el atributo src tiene incluida esta dirección web que nos provee de una imagen aleatoria de ejemplo. Luego de eso tenemos el título de nuestra tarjeta, que es en donde se debe insertar el nombre de la música. Luego de eso tenemos una etiqueta i con la clase artista, que es en donde se debe insertar el nombre del artista. Abajo otra etiqueta i con la clase género, que es en donde se debe insertar el género de la música, y así también tenemos para el año de esa música. Y para el audio, o para poder reproducir la música que nos va a devolver el servicio web, tenemos la etiqueta audio. Y este audio debe contener en el atributo src la URL del recurso audio que nos provee nuestro servicio web. O sea, cada una de estas URLs se va a tener que insertar dentro del atributo src de nuestra etiqueta audio. Entendido eso, entonces pasemos a la revisión de nuestro controlador en el archivo app.js. En nuestro archivo app.js tenemos primeramente esta variable plantilla, en donde se recupera todo el contenido de la fila que contiene la tarjeta. O sea, recupera la fila, la div que tiene la clase row, punto, recupera el HTML que hay dentro de esa fila. O sea, sería todo esto, toda esta estructura, la que está dentro de la fila. Recupera el HTML que está dentro de la fila. Entonces sería toda la columna, la tarjeta y todo el contenido de la tarjeta. Esta estructura la guarda en la variable plantilla. Luego de eso, en la línea 5, se vuelve a llamar a la fila y con la función HTML le pasamos un string vacío. Esto lo que hace es borrar todo el contenido de esa fila. Vuelve a borrar todo lo que tenía. Todo esto lo borra. Eso lo hice para que no quede una tarjeta como ejemplo. Veamos cómo funciona esto. Voy a comentar todo este código para ver qué es lo que se hace hasta esta línea. Guardo, paso a la página y actualizo. Como pueden ver, entonces hasta esa línea lo que hicimos es primero recuperar todo el contenido HTML de la fila, o sea, todo lo que está incluido dentro de la fila. Ya viene a ser la columna y la tarjeta que está dentro de la columna, y se guarda en esta variable. Y luego se vuelve a borrar todo ese contenido. Como ese contenido se guardó en esta variable, no se pierde, se queda guardado en esta variable. Entonces el navegador muestra una página sin tarjetas y sin columnas. Eso lo hago para que luego recuperemos los datos y vayamos creando de nuevo cada fila que está guardando, para que vayamos creando de nuevo cada columna con cada tarjeta utilizando esta variable que tiene almacenada en ella toda el HTML de la columna y la tarjeta.
Seguidamente en estas líneas los datos de nuestro servicio web utilizando jQuery con su función .get. Le pasamos la URL de nuestro servicio web y jQuery se va a encargar de recuperar los datos para nosotros. También utilizamos una sintaxis un poco diferente a la que ya habíamos visto, en donde se utiliza esta función .don para indicar que si se recupera correctamente los datos se ejecute esta función de aquí, que lo que hace es recibir los datos como parámetro y luego pasar esos mismos datos a la función muestra datos para que esta función se encargue de mostrar los datos en la página. Luego de la función .dom se puede ejecutar una función .file en caso de que los datos no se hayan recuperado correctamente. Entonces .file lo que va a hacer es ejecutar también esta función que recibe entre sus parámetros el error que ocurrió y a través de la consola mostramos el texto del error que ocurrió. Esta sintaxis o forma de recuperar los datos utilizando jQuery y Ajax podemos ver en la documentación de jQuery. En la documentación de jQuery podemos encontrar en la parte de Ajax la función jQuery.get que nos muestra un ejemplo con la misma sintaxis que estamos utilizando. Como vimos, luego de recuperar los datos en la función don, se ejecuta una función que es la que recibe los datos y estos datos son nuevamente pasados a la función muestra datos. Muestra datos, por su parte, recibe esos parámetros en la variable d y a partir de ahí, dentro del bloque de esta función, se pueden manejar los datos con la variable d. D va a ser entonces una colección, porque es eso mismo que devuelve nuestro servicio web, una colección de datos. Entonces también en nuestra función muestra datos, D se tiene que manejar como una colección de datos. Y esos datos lo vamos a poder manejar como objetos de JavaScript. Entonces, luego de recuperar esos datos, creamos un bucle for que sirve para recorrer la colección de datos o el array que contiene todos nuestros objetos de la siguiente forma. Declaramos una variable i que va a ser igual a 0, mientras que i sea menor a la cantidad de elementos que tiene nuestro array de objetos, va a ir ejecutando este código e incrementando en 1. Lo que se hace dentro de nuestro for es, primeramente, crear esta variable y a esta variable se le asigna todo el contenido de la fila que habíamos guardado en nuestra variable plantilla, pero convertido en un objeto jQuery. Entonces con esta sintaxis le estamos diciendo a jQuery que convierta todo ese HTML que estaba guardado en nuestra variable plantilla en un objeto jQuery. Ese objeto jQuery se guarda en esta variable. A partir de ahí podemos manejar esta variable como un objeto jQuery que tiene todos los métodos de jQuery, incluido el método o la función find, que se va a encargar de buscar un elemento dentro de ese objeto con los parámetros que nosotros le indiquemos. En este caso le estamos diciendo al objeto jQuery que busque dentro de sí mismo el elemento que tenga la clase título y a ese elemento que le añada el texto de, que viene a ser nuestro array, en la posición i.música. Entonces el atributo música del objeto que está en esa posición sería el nombre de la música para esa iteración. Así también recuperamos con la función find
el elemento que tenga la clase artista y le insertamos el texto de la colección en la posición i punto artista. Este atributo artista entonces recuperará el nombre del artista y va a insertar ese texto del artista en el elemento que tiene la clase artista. Así también para género y para año. Ahora, para la portada también utilizamos el método find, que se va a ir a buscar dentro del objeto jQuery el elemento que tenga el ID portada, pero ahora utilizando la función attr de jQuery le decimos que cambie el atributo src por lo que tiene nuestro objeto en la posición i punto portada. Este atributo portada tiene guardado toda la URL para la imagen. Entonces esa URL se carga en el atributo src recuperado del elemento que tiene la clase portada. Asimismo también entonces buscamos dentro de nuestro objeto jQuery el elemento que tiene la clase audio y a través de su función attr insertamos en el atributo src el objeto en la posición i punto audio. Esto de aquí recupera la URL del audio y la guarda o la inserta en el atributo src del elemento que tiene la clase audio. Una vez insertados todos los datos en el objeto jQuery, ese mismo objeto jQuery se pasa a la fila con la función append y se inserta al final de la fila. Entonces volvemos a recuperar la fila e insertamos al final de la fila el objeto jQuery que habíamos creado, pero ya con los datos de la música insertados. Y esto se vuelve a repetir la cantidad de músicas que tenga nuestro array de músicas. Para tener más información sobre el método find de jQuery, pueden acceder también a la documentación de jQuery. Aquí tenemos el método find, en donde nos muestra que la sintaxis es .find y un selector, o sea que tenemos que indicarle entre los paréntesis el selector del elemento que queremos buscar, y el selector puede ser tanto un selector por ID, un selector por clase o un selector por nombre de etiqueta, de la misma forma que lo estamos haciendo aquí. Entonces, una vez terminado toda esta función, lo que resta hacer es probar la aplicación. Nos aseguremos de que todos los archivos estén guardados y nos vamos al navegador y actualizamos nuestra página. Y como podemos ver, se recuperan todas las 7 músicas y se van reemplazando cada uno de los datos en los lugares correspondientes. Para el título se carga en el elemento que tenía el ID título. Para el artista se carga en el elemento que tenía el ID artista, y así para todos los datos. Además de eso, podemos probar que las músicas están funcionando correctamente. Ahora pasemos a la actividad de la clase. Como actividad les propongo buscar un servicio web libre y gratuito para utilizar ese servicio en la creación de una aplicación web similar a la que vimos en el ejemplo. La aplicación que van a crear tiene que utilizar una colección de datos que van a ser recuperados del servicio que ustedes han seleccionado. Los datos que devuelva el servicio que ustedes seleccionaron puede o no tener recursos multimedia. Quiere decir que ustedes van a poder crear una aplicación web que utilice un servicio web que les provea solo de datos sin ningún contenido multimedia, o algún servicio web que les pueda proveer de datos
que también tengan incluidos recursos multimedia. Una vez que hayan creado su aplicación web, deben entregarla en el campus virtual de la facultad. Finalizando, en esta clase pudimos ver cómo se pueden utilizar recursos multimedia en un documento HTML. También vimos cómo se pueden utilizar datos proveídos de un servicio web en forma de colección, cómo se pueden recorrer esos datos y cargarlos en una aplicación web. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.